Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña la profesora, la licenciada y la argentina irreverente Mariana Iriarte. Saludos, placer. Hola Cristian, gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Un gusto tenerte, un placer porque yo creo que nos conocemos ya hace ¿cuánto? ¿10? Yo diría que 11 o 12. 12 años, desde la escuela de Derecho. Sí, pero no te había visto, yo creo que hace un buen tiempo, por lo menos no te había visto físicamente. Sí, desde que nos graduamos, Desde yo que creo nos que no graduamos. nos vemos. Pero desde entonces, tú has estado up to no good, como dicen, dando clases en la Facultad de Estudios Sociales, ¿verdad? En la Universidad de Puerto Rico. Estuve en el programa de Estudios de la Mujer y el Género. Ahí di teorías y metodologías feministas. Ese programa está adscrito a la Facultad de Estudios Generales. ¿Es Estudios Generales? Eso es Estudios Generales, pero además soy profesora catedrática auxiliar del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales. Ok, así que Ciencias Políticas dentro de Ciencias Sociales y el programa tuyo es en Generales. El programa está en Generales. Ya hace que no estoy en Generales, creo que 2 años. Ok. Y estoy, ¿verdad?, en ciencia política solamente. ¿Y el trabajo legal tuyo en qué área está ahora mismo? Pues yo soy General Counsel del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadoras y Trabajadores. Así que ese es mi full time y le dedico todo mi tiempo a eso. Y además, pues hago trabajo pro bono para sobrevivientes de violencia doméstica. Ok, ese es el SPT, ¿verdad? Ese es el SPT. ¿Son lo mismo o son uniones afiliadas? Es lo mismo. Son las siglas. SPT es las siglas del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. Inicialmente éramos Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y luego un congreso hace unos cuantos años, pues también le agregamos trabajadoras porque nuestra matrícula son mayormente mujeres. No tiene nada que ver con que yo llegue allí. ¿Y lo van a cambiar a puertorriqueños, trabajadores, porque trabajadoras y trabajadores no es inclusivo? Bueno, si fuéramos a pensar, yo pondría personas trabajadoras. Y entonces en personas trabajadoras pues incluimos a todo el mundo y no nos cuesta nada, ¿verdad? Incluir y reconocerle la identidad a la gente como uno quiera, como ellos y ellas quieran identificarse. ¿Y a tiempo completo eres mamá de Dante? A tiempo completo soy mamá de Dante, que está allá afuera. Está allá afuera, está grande. Sí, está enorme. La última vez que yo lo vi me acuerdo la última vez que lo vi, estábamos en la escuela de Derecho y era un piojo, o sea, era chiquito y ahora está ahí siendo un manganzón. Sí, está bien chulo, o sea, él se podría sentar a hablar de política aquí contigo, o sea, mucho mejor que yo. O sea, está al día, lee vorazmente, o sea, la verdad es que se ha convertido en un tipo bien. Por lo que veo en el Facebook está deconstruyendo demasiado en términos de la filosofía. Tiene un humor negro impecable. Dile que lo mantenga bajo control. El humor negro te puede meter en problemas. Yo lo sé, me la paso diciéndoselo, pero es exquisito, mano, o sea, da gusto escucharlo y me sale con unas cosas, o sea, él se cree que es padre mío. Que uno se queda como que, wow. No sé si viste el comentario de la cartera Chanel. No lo vi. ¿Qué te dijo? Que le dije, diablo, Dante, soñé que compraba una cartera Chanel por $160. Y me mira así y me dice, o sea, soñaste que te escamearon. Y yo, diablo, no me dejas ni soñar, mano. Bueno, algunos dirían que ese es el trabajo de los hijos. Pues, ahí está. ¿Cómo tú llegaste a Puerto Rico? Porque tú no eres de aquí, pero llevas aquí ya 20 años. 22 cumplo ahora, en agosto. ¿Cómo fue la travesía de La Pampa para acá? Eso pues nos llevaría un par de horas hablando. Básicamente Resumido. Te voy a decir un comentario bien poco feminista y tirándome al medio detrás de un hombre. No me preguntes de quién. Ya no está en el panorama, o sí, de manera diferente, pero detrás de un hombre. Ok. ¿Y entonces era puertorriqueño o era argentino? Era puertorriqueño. Es puertorriqueño. Es puertorriqueño. ¿Y todavía vive por acá? Sí. Sí, no. Va y viene. Así que nada, pues vine básicamente detrás de él. ¿Y te quedaste? Y me quedé. O sea, yo había venido de vacaciones ya anteriormente.
La última vez que vine, que fueron para las Pascuas del 2000, dije, este es mi lugar en el mundo, yo quiero vivir acá. Y llegué a Argentina, dije, me voy a Puerto Rico, y todo el mundo me miró como que, estás loca. Cogí una mochila, compré un pasaje y me sobraban $400 de cuando todavía el peso era un peso, $1. Y con eso llegué aquí. Y entonces yo llego en agosto y en diciembre empieza la crisis argentina. Okay. O sea que ya no tenía tampoco país para volver, si quisiera volver, porque pues aquello era... O sea, aquello fue Troya, la gente de acá no entiende. Yo sé un poco, porque cuando yo trabajaba en la farmacéutica, teníamos una afiliada en Argentina y uno escuchaba los cuentos de los que estuvieron ya en ese periodo y lo que te hablaban de la inflación, de lo que era que de momento tenía una cuenta de banco y se desapareció. Eso fue una crisis de verdad de marca mayor, que yo creo que aquí no creo que tengamos un marco de referencia, incluso lo que pasó en el 2009 no es suficiente. No, ni se asemeja. O sea, y yo no la viví, ya estaba acá. Mi recuerdo, quizá lo más cercano que viví fue la inflación durante la democracia, que hace que salga Alfonsín. Me acuerdo de los saqueos. ¿A qué te refieres con los saqueos? La gente rompiendo vitrinas y entrando a los supermercados. O sea, literalmente revuelta. A saquear. Okay. No, totalmente. O sea, que 1 kilo de azúcar valía $1 ahora, por decir algo, no me acuerdo, por la mañana, y por la tarde valía 3. O sea, era una locura. Y ese es mi recuerdo, ¿no? La crisis del 2000, o sea, que empieza en el 2000, pues no la viví, porque yo salí de Argentina en un momento en que el tipo de cambio estaba aguantado, o sea, y ese aguante lo hacía el Banco Central, hasta que no pudo más y explotó. Pero yo estaba aquí ya, o sea, mis amigos habían perdido el trabajo, trataban de salir de Argentina, o sea, tengo muchos amigos en España. Estados Unidos ya era un poco más difícil. Rápidamente Estados Unidos eliminó el waiver que había de visa para venir, porque entonces, olvídate, o sea, la gente salía como podía. Así que vine para acá y me quedé aquí. Y nada. ¿Y tú estudiaste acá, la universidad? Yo estudié, tuve que volver a estudiar todo de nuevo acá. O sea, ¿Ya tú habías estudiado en Argentina? Yo había estudiado en Argentina ciencia política. Y había hecho como que 1 año y medio de derecho, no me había gustado. O sea, el derecho que se estudia en Argentina es bien diferente, pues, derecho civil, ¿no? Así que vuelvo a ciencia política y me faltaban, qué sé yo, ponle 4 clases para la licenciatura y la tesis, cuando vengo para acá. Así que cuando llego aquí y finalmente, bueno, pues hago mi residencia, mis papeles de poder entrar a la universidad. Antes de eso, yo iba a la UPI y cogía clases de oyente. O sea, tú sabes, yo soy una nerd, no podía estar sin la universidad. Así que iba y hablaba con un profesor, me acuerdo, Silva, de filosofía, que todo el mundo lo odiaba, que era el terror de humanidades, y yo lo adoraba. Y yo ¿Qué filosofía daba él? Daba la filosofía básica, yo cogí con él filosofía básica, otra filosofía que ahora mismo no me acuerdo. Pero sé que con el argumento ontológico de San Anselmo llevaba a todo el mundo por el camino a la amargura. Y yo lo adoraba. Y él me quería muchísimo a mí porque todos sus estudiantes estaban casi en contra de su voluntad ahí, y de momento yo aparecía a decirle, ¿puedo coger clases de oyente? Así que estuve cogiendo unas clases de oyente, y cuando logré pues regularizar mi situación inmigratoria, pues rápido me inscribí en la universidad, pero entonces mi título no me lo convalidaban, le faltaban unas apostillas y no sé qué. Y para mí era más sencillo tratar de hacer las cosas aquí que pedir que me lo hicieran en Argentina con aquel revuelo. Y que mis relaciones familiares en Argentina pues eran medias distantes, así que no quería tener que pasar por no querías tener que reactivar. Ajá. Sí. Nada, y cogí un examen de 4º año. Cogí un examen de 4º año del Departamento de Educación y luego cogí el college. Saqué una de las 10 notas más altas en el college, obviamente, porque imagínate, ya tenía casi una licenciatura. Claro. Y entonces entro a ciencia política de sociales aquí de la UPI. Así que tú eres una de las desplazadoras foráneas de nuestra tierra. Bueno, con los nacionalistas rancios, pues podríamos decir que sí, ¿verdad? O sea, esa exacerbación de la nacionalidad viendo
Bueno, tuve un compañero, no lo voy a mencionar, pero porque pues, lo quiero mucho, es mi amigo ahora, pero que en mi primer año de Derecho, yo preocupada, ¿verdad? Porque Dante iba para la escuela y yo tenía que pagar la escuela, así que digo, pues voy a solicitar en los bufetes a ver si me coge alguno, porque sabía que la paga era buena y yo decía, mira, si yo cojo este internado, pues le puedo pagar todo el año de escuela al nene. O sea, esa era mi preocupación. ¿Verdad? Y este compañero socialista me dice, por eso don Pedro no quería a los inmigrantes, porque se venden al primer postor. Y yo me quedé así, y lo miré, él estudió en un colegio bastante paqueto, de San Juan. Y yo le dije, bueno, tú estudiaste, yo quiero que mi hijo estudie también, ¿no? Así que después de eso me pidió perdón y somos muy amigos y demás. O sea, es parte, ¿verdad?, de la madurez y del crecimiento político. Mío también, quizás hace 10 años no estaría sentada aquí contigo. Probablemente. Fíjate, eso es, obviamente, la parte de mi interés hablar contigo es porque creo que has podido exitosamente hacer tu vida profesional y tu estilo de vida funcional para que tú puedas vivir de los temas y de las causas que te apasionan. Eso no es algo que todo el mundo puede gozar. Y yo creo que tus posturas pueden ser probablemente radicalmente al otro lado de las mías en algunas cosas. Pero también me interesaba la perspectiva tuya de cómo una persona que viene de afuera se integra tanto a Puerto Rico como tú, porque tú no vives enclaustrada en un enclave aparte. Y creo o pienso que es algo que yo me identifico porque a mí, obviamente me cría mi mamá y mi abuelo, pero mi abuela, que tuvo un rol tan formativo en mi vida, ella es griega, criada en Chicago, así que es gringa también. Ella llega a Puerto Rico en los 50, porque mi abuelo, volviendo de la guerra de Corea, para en Chicago, la enamora con embustes probablemente. Como todos los hombres. Claro. Ajá. Y entonces, es puro patriarcado. Y entonces la trae a Puerto Rico a los 50, o sea, todavía no se ha dado ninguna industrialización o estaba comenzándola a los 40 y eso. Y la visión de ella mirando de afuera hacia adentro, estando adentro, tuvo un impacto fuerte en cómo yo miro las cosas. Entonces, creo, obviamente tú no eres griega y tú no eres gringa, pero creo que quizás tú tienes una perspectiva, tienes ese insider-outsider, o tienes esa visión del adaptado a la jungla de aquí, y me interesaba ver si tú lo sientes de esa manera. Si tú cuando ves a Puerto Rico o ves nuestras situaciones, si tú lo sientes como que lo estoy pasando yo, pero también lo estoy mirando desde afuera. Sí, Hart diría el punto de vista interno y externo del derecho. Que no es el mismo, ¿verdad?, del que participa del sistema jurídico como tal y que lo hace parte de sus prácticas, a aquel que lo ve de afuera y puede dar una perspectiva descriptiva de cómo se comportan los ciudadanos y las ciudadanas en ese sistema. Pues fíjate, yo me fui adaptando. Yo cuando llegué, o sea, yo siempre he estado activa políticamente. Mi papá era un líder de la izquierda argentina, o sea, estuvo exiliado, su hermano, mi tío también, así que un poco crezco dentro de la izquierda argentina, que es una izquierda, o sea, la izquierda de mi papá era una izquierda bien ortodoxa, que no dejaba de ser machista, ¿verdad? O sea... Cuando tú dices ortodoxa, ¿es marxista? Mi papá era marxista-leninista, sí. bolche, o sea, okay. él se identificaba como bolchevique. De hecho, mi papá murió bien joven, murió a los 49 años. Si mi papá estuviera vivo, yo seguramente no estuviese aquí. Pero creo que lo que deterioró su salud emocional, ¿verdad?, que llevó a otras cosas, fue la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, porque era gente que pues le había dedicado, aún con todas las críticas, ¿verdad?, a la Unión Soviética y a lo terrible que fue ese proyecto, pues le habían dedicado su vida a tratar de imaginar otra forma de relacionarnos social y políticamente. Y que el proyecto per se colapsara, pues era como que toda su juventud colapsara, ¿no?
Así que cambió radicalmente, o sea, de ser un bolche pasó a ser un pequeño burgués, que siempre lo había sido, mi papá vivía muy bien, o sea, de alguien yo heredo los gustos, ¿verdad? Nada, así, pues por supuesto, y el champán. O sea, yo esperaba aquí tener una botellita de salón o un Krug, por lo menos. Estoy probando un mes sobrio. Pues yo llevo 6. Llevo 6, pero bueno. Nada, la cuestión es que cuando yo llego, lo primero que me llama la atención es que aquí la gente no protestaba. Yo vengo de Argentina, que cualquier cosa, pues salimos a protestar, una cacerola y vamos. O sea, no es que tiran una piedra, es que rompen vidriera, o sea, prenden fuego, estamos hablando de unas protestas. Y aquí coincidió, yo llego en agosto del 2000, así que venían las elecciones. Y entre las elecciones y esa llegada mía, hubo un aumento de la luz, yo recuerdo. Y yo, pero la gente no va a protestar. Y nadie salía a protestar por el aumento en la luz. En Argentina, pues, claro, te lo ponen igual, ¿me entiendes? Pero la gente sale y hay una cultura cívica o política y unos jóvenes muy politizados ya desde la escuela secundaria. O sea, yo en mi escuela secundaria, en el high school, ya estaba en el centro de estudiantes, o sea, organizábamos marchas, protestas políticas, o sea, hay una juventud muy politizada. Y me llamaba muchísimo la atención. Cuando entro a la UPI, es que entonces me empiezo a integrar un poco más al movimiento obviamente estudiantil y a la política per se, y empiezo a participar más. Y en la Escuela de Derecho es cuando escribo mi primer columna en El Nuevo Día. Y el primer comentario que recibió esa columna fue, adivina. Argentina. Que me vuelva a Argentina. Que tanto me quejo. Que me vaya para allá. Ese fue mi... Y no te dijeron que te fuera a Cuba o Venezuela. Bueno, Venezuela en ese momento... rato. Venezuela todavía, yo creo que en esa época no había estallado para que dentro del canon de lugares a los cuales los estadistas enviamos. Pero yo a Cuba hoy feliz por 3 días. Y después sé que... Sí, después me vuelvo porque si no tengo cosas verdes para comer y hacerme una ensalada y qué sé yo, pues... ¿Y de qué era esa columna que escribí? Tenía algo que ver con la universidad y yo no sé si no había empezado la huelga todavía, fue en el 2010. Okay. No me acuerdo. Había alguien de la derecha, que tampoco me acuerdo quién era, que había escrito algo y como que yo le contesté. Me imagino que tenía que ver como que con una asamblea o algo, y ahí es que empiezo a escribir regularmente en El Nuevo Día. Okay. Y estuve escribiendo hasta que... Te sacaron una columna los otros días, por suerte. Sí. Ahora volví de nuevo. Sí. Estuve mucho tiempo sin escribir cuando despidieron como 62 periodistas. Yo ahí dejé de escribir, pero tenemos que reconocer que es un foro importante, ¿verdad? Y que si una quiere que ciertos temas lleguen a la discusión pública, pues ese es un espacio que hay que reivindicar. Así que ahí estaba mi columna. Pero volviendo a la pregunta de si... O sea, entiendo lo que dice, que llegaste aquí acostumbrada a más revuelta, quizás más revuelta ciudadana para ciertos temas, pero en general, como que en general yo, o sea, siempre lo digo, si salgo de aquí en la Ponce de León me atropellan, ustedes se encargan que me cremen porque le tengo asco a los gusanos, a mí los gusanos no me van a comer. Y que me tiren por ahí, pero que no me lleven para Argentina. O sea, este es mi lugar en el mundo. O sea, aquí yo vivo muchísimo mejor que lo que vivía en Argentina. Vivo más tranquila, realmente. O sea, con un ritmo de vida más tranquilo. O sea, yo en Argentina me levantaba a las 6 de la mañana, me iba a trabajar. Tenía un muy buen trabajo, pero era realmente, tú sabes... una excepción, ¿no? Hacía una pasantía, acababan de privatizar la Telefónica en Tel. Y entonces, pues entré a hacer una pasantía en lo que era Telefónica Argentina, que era Telefónica de España. Así que en ese momento me pagaban un sueldo de 1,000 pesos argentinos que equivalían a $1,000, y eso era un sueldo que estaba por encima de un sueldo medio para una chamaca de 21 años, ¿no? Así que
Pero no obstante, pues tenía que trabajar, así que trabajaba todo el día y salía del trabajo y me iba a la universidad y estudiaba por la noche hasta las 11 de la noche para volver a mi casa, o sea, era otro tipo de vida. El paso era... ¿Y tú sigues pendiente con los asuntos de allá o ya...? Más o menos, o sea, tengo suficiente en Puerto Rico, me absorbe suficiente, como que no me queda mucho tiempo. Pero sin duda, o sea, extraño muchas cosas, extraño la vida cultural, por ejemplo. Aquí, pues ese espacio cultural gratuito, tú sabes, de que tú vas a Buenos Aires y tienes muchas cosas para hacer gratis. Y después cuando fui mamá, pues me di cuenta que faltan muchos espacios recreativos y accesibles en Puerto Rico para llevar a los niños. Y yo me acuerdo con mi papá ir a ópera para niños, tú sabes, mucho teatro y demás. Aquí, pues, mucho menos accesibles en términos, Sí. en términos Yo me he económicos. dado cuenta viajando a otras ciudades que hay la cultura pública es mucho más promovida como parte simplemente del día a día. Y no es una cuestión de ser un come mierda, es que simplemente se entiende que es totalmente apropiado y normal que hagan en un parque un concierto o que hagan algún tipo de obra y no tiene que ser la mejor del mundo, simplemente búscame 3 títeres que sepan actuar y yo los pongo ahí a actuar y todo el mundo se para y los ve y siguen con el día. Y ese aspecto, yo creo que la única vez que lo he visto fue hace unos años vi unos conciertos en Condado que estaban haciendo En la ventana. frente a mi parroquia. No era en la ventana, En no. Estela Maris. Frente a Stella Estela Maris, Maris. exacto. Vi unas cuantas actividades de esas. En el Parque Central creo que hacen cosas. Y al frente del Luis A. Ferré, del Centro de Bellas Artes. He visto, pero no es consistente, no Ajá. es que vamos a hacerla, pues vamos aquí. Hay mucha vida pública en Argentina, o sea, los espacios públicos se ocupan. Creo que también tiene que ver con la transportación pública y con lo fácil que tú te puedes mover. ¿Y el calor, quizás? Pues no sé, porque en invierno lo mismo, tú encuentras a la gente súper abrigada tomando mate en la plaza o sea, es esa vida pública de ocupar el espacio público y hacerlo de uno. Aquí, pues, eso casi no existe. O sea, y eso me chocaba, pero fuera de eso me he ido adaptando y te digo, o sea, es mi lugar en el mundo. Por eso es que me ves dando las peleas que doy también, porque me importa el lugar donde vivo, me importa la construcción de un Puerto Rico justo, me importa que mi hijo sepa que nació aquí y que esta, ¿verdad?, es su tierra, que la vea como un lugar donde tiene que construir, o sea, todo eso pues me importa, sin caer en el nacionalismo. Yo nunca he sido nacionalista. ¿Eso te pone en choque con alguna gente no sé ni cómo decirlo, el espectro en el que tú habitas te pone eso en choque? Porque hay unas tendencias nacionalistas tipo sangre y tierra fuerte en Puerto Rico. Sí, pero yo creo que también es generacional. Ok. Bueno, te lo pongo, y espero que no viole tu confianza. Cuando estamos hablando los otros días, tú me dices, aquí le gustan las extranjeras siempre que limpien la casa. Por supuesto. No. Y yo lo he dicho públicamente y lo he tuiteado. O sea, que hay mucha gente que les gusta, ¿verdad?, los inmigrantes mientras les limpian las casas, les sirvan en los restaurantes, le cuiden a los niños y a los viejos. Pero cuando nos insertamos en el discurso público, pues hay mucha, ¿verdad?, como que renuencia. Y me lo han dicho tanto de la izquierda como de la derecha, ¿no? No sé si viste el otro día, por ejemplo, alguien que invitó a reportar mi cuenta de Twitter, pues me identificaba como una abogada laboral argentina, ¿verdad? Y bueno, o sea, otra amiga me decía, ay, contra, a mí se me había olvidado ya que eras argentina. ¿Cuál de esos 3 es problemático? ¿Abogado, laboral o argentino? Creo que los 3. Los 3. Los tengo todos, y blanca, y feminista blanca, imagínate. O sea, es como que, wow, las tengo todas. Así que nada, igual yo siempre he reconocido, Cristian, como mis privilegios, ¿verdad?, de raza y de clase han hecho que esta vida de inmigrante mía sea mucho más fácil de lo que lo es para las mayorías de las mujeres inmigrantes, ¿no? Por ejemplo, a mí nunca nadie
me ofreció que le fuera a limpiar la casa como trabajo. Pero sin embargo, cuando estuve trabajando el caso de la muchacha dominicana que alegaban que había abandonado el bebé, pues mucha gente me decía, mira, puede venir a limpiar a mi casa. Le puedo dar trabajo limpiando. Y yo como que, wow, ahí me di cuenta, ¿verdad? Cómo la raza, la educación también tiene muchísimo que ver. O sea, yo siempre, soy blanquita, tenía un acento argentino que ya se me ha ido yendo con el tiempo. No te ha ido. Bueno, cuando digo shh. Sí, eso no te ha ido. Pero eso hizo que mi vida de inmigrante pues fuera mucho más fácil y sería muy injusto de mi parte decir que en ese camino de hacerme abogada, de llegar, o sea, fui oficial jurídica en el Supremo, imagínate. O sea, una argentina en el Supremo. Todo eso pues se hizo mucho más fácil porque tuve muchas manos dispuestas a ayudarme. O sea, y a guiarme en ese camino. Así que no es una cuestión solamente individual, también hay una cuestión estructural. Obviamente, cuando yo comparo, ¿verdad?, Argentina con Puerto Rico, pues puedo decir que las realidades son bastante diferentes, pero el tiempo, la experiencia me ha enseñado que uno solamente puede comparar su situación con la situación, con el lugar en el que vive. O sea, no podemos medir, por ejemplo, la pobreza de Puerto Rico comparada con la pobreza argentina, porque pues estaríamos comparando cosas que no tienen que ver, ¿ves? O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, en Puerto Rico no hay pobreza, porque los cordones de pobreza urbana de Argentina, wow, o sea, es una cosa, las villas miserias es una cosa impresionante. Pero sí, pues tenemos aquí áreas de mucha pobreza, ¿verdad? Que solamente la podemos comparar en relación a cómo vive el resto de la gente aquí. Porque que haya otro en otro lugar que esté peor, no hace que nuestra situación, ¿verdad?, sea aceptable. Así que eso lo he ido aprendiendo con el tiempo. Sin duda yo vivo mejor aquí que lo que vivía en Argentina. Esto me puede costar una cancelación, ¿verdad? Pero yo vivo mejor. O sea, sería deshonesto de mi parte decir que yo no vivo, o sea, que vivía mejor en Argentina. Quizá cuando mi papá estaba vivo, ¿verdad?, pues sí, teníamos otro pasar y otra realidad, pero yo soy lo que soy gracias a Puerto Rico y eso yo lo digo en todo sitio. Primero que este espacio es incancelable. Yo lo financio, yo lo produzco y nadie va a ser más cancelable que yo, así que no te preocupes en esa onda, pero yo sí, a veces yo me pregunto, yo tengo mucha conexión en la República Dominicana, tengo conexiones en Centroamérica y a veces me debato en dónde hay más comodidad con la pobreza de su jurisdicción. A veces pienso que nosotros estamos más incómodos porque lo invisibilizamos mucho más de allá. O sea, allá, y yo una vez escribí una columna cuando estaba escribiendo para el Cárcel, donde yo decía que la tragedia del éxito de Puerto Rico en los 70, 80 y 90 es que había permitido que mitad de la isla ignorara a la otra mitad. Porque podíamos vivir primer mundo este 50% y otro 50%, no, eso es de allí, no te preocupes con ese tema de allá. Y en otros países hay una comodidad de la clase élite, ¿verdad? Porque son probablemente los genuinos dueños de su país, así que ellos lo ven y no están necesariamente incómodos, pero no sé si socialmente tienen esa misma comodidad. Y me lo debato todos los días, cada cierto tiempo cuando lo estoy pensando, porque creo que uno de las dificultades que tenemos en colectivo atender problemas que enfrentamos todos de una manera u otra es que no internalizamos esa pobreza y entonces no tenemos un punto de partida. Te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Una amiga de mi pareja, ella estaba hablando de que ella vive afuera, en Texas o en Florida, se me olvidó dónde era, y dice, no, voy a volver a Puerto Rico porque aquí están matando gente en la escuela, esto es una locura, y en Puerto Rico estoy más seguro. Y me lo dicen a mí, y a mí me choca, porque yo digo, bueno, seguro en algunas partes, pero aquí en Puerto Rico se ve violencia, y está generalizada, y hay áreas donde tú no sabes si tú sales de tu casa, si tú estás en jaque de que te pueden dar un balazo.
Así que hablar de eso, pues... ¿Estás seguro si vives en Garden Hills? Me pareció como un tipo de... Y me recordó eso que yo decía, o sea, el éxito de un grupo en Puerto Rico no es elitismo en el sentido de la élite que yo conozco en otros países, que son dueños. No, es que simplemente podemos tirar la cortina y decir, eso allí no está pasando. Sí, decir, bueno, por si yo no me meto en tal sitio, pues no Exacto. me va a pasar tal cosa. Te voy a dar un ejemplo. Para fin de año, yo me quería hacer una trenza. Porque además de feminista soy vanidosa, así que me quería hacer una trenza bien larga, bien larga, bien larga. Y contacto a esta muchacha que me dice, pues sí, perfecto. Yo veía que no me enviaba el pin de donde me tenía que hacer la trenza. Y le digo, mira, me tienes que enviar el pin porque necesito saber a qué hora tengo que salir de mi casa. Me dice, mira, lo que pasa es que yo atiendo en mi casa y estoy viendo si te puedo atender en casa de mi mamá. Y le digo, pero yo puedo ir a tu casa, no hay problema. Es que mi casa es en Virgilio Dávila. Ok. Y yo le digo, ok, yo voy para allá. Y yo fui. Y entré y vamos, o sea, me siguieron hasta donde fui. Me acompañaron, me hice la trenza y salí de ahí y me siguieron y de momento pues era, no, porque es la abogada. Y yo, pues está bien, pues salí. Pero es otra realidad, ¿verdad? Y es una realidad con la cual mucha gente no está cómoda. Es entrar a otro país, ¿verdad? Es lo mismo que ir a Dorado. O sea, entrar a Dorado Beach, al Ritz o a States, es entrar a otro país. Y aquí las zonas de pobreza pues están bastante encapsuladas, ¿verdad? Y bueno, o sea, el que viene de afuera posiblemente no se encuentra con ese escenario que se va a encontrar en Argentina de ver esos cordones de pobreza urbana. O sea, el turista pues pasea y no tiene que pasar por el área donde la pobreza está encapsulada. Y entonces pues eso también representa un asunto de cómo se ve Puerto Rico hacia afuera, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita, el punto de vista externo. Alguien que no está aquí en la cotidianidad, lo que puede representar de Puerto Rico. Vis a vis lo que podemos ver tú y yo, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Y yo lo veo todo el tiempo, o sea, yo represento conserjes del Departamento de Educación, por ejemplo. Así que, nada, creo que la pobreza está ahí y únicamente pues es comparable, como te decía, con nuestra propia situación, ¿no? Pero Argentina, pues, tiene otros 20 pesos que bregar. Yo creo que me corrí si estoy mal, tú has estado trabajando recientemente llevas trabajando mucho el tema de derechos reproductivos, el tema del aborto. Me imagino que desde que se presenta el proyecto del Senado 693 y lo que ocurre luego con la revocación de Roe versus Wade. Y me interesaría mucho tu punto de vista de dónde está esa lucha de ustedes versus lo que está ocurriendo ya en términos de las posiciones que se están ya imponiendo como asunto legal y asunto político, ¿verdad? Porque te veo trabajando en la marcha y eso, y me interesaría saber qué es lo que tú estás viendo en el panorama. Bueno, lo primero que te tengo que decir que esa separación, o sea, entre derecho y política, no existe. O sea, creo que es, y lo repito cada rato, es el mito mejor vendido y mejor mercadeado del liberalismo. O sea, vamos, eso es, olvídate. Así que nos han hecho creer, ¿verdad?, que eso, pues que lo político va por un lado y lo legal pues se presenta como lo neutral cuando sabemos que pues realmente no lo es. O sea, el derecho siempre está promoviendo algo. Así que en términos de derechos reproductivos, yo ahí no tengo término medio, ¿verdad? O sea, soy implacable. O sea, pienso que el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y de las personas gestantes en general, porque obviamente hay personas que tienen útero, pero no se identifican como mujeres y pueden gestar, debe ser absoluto.
Así que nada, o sea, con lo que vemos, tanto con el proyecto 693, ¿verdad? Que yo pienso que está legislando algo sobre lo cual no hay ningún problema. De hecho, o sea, recientemente el juez Roberts, en la opinión del caso de Ted Cruz, dijo, mira, el Congreso no se tiene que poner a especular problemas y legislar cosas donde no las hay. Y eso es lo que estamos viendo aquí con el 693. No había ningún problema, aquí no hay ninguna crisis ni ninguna emergencia con abortos después de las 22 semanas. Así que no había ninguna razón para reglamentarlo. Pienso que pues es algo que va con el programa del partido que promovió el proyecto y que pues ahí está incidiendo en el derecho de las mujeres y de las personas gestantes en general. En cuanto a Roe, me he encargado por todos lados donde he pasado a decir que el aborto sigue siendo legal. O sea, lo que hemos visto aquí es una devolución a los estados, ¿verdad?, de ese poder de reglamentar. El asunto es que pues sabemos que tenemos estados que son sumamente conservadores y generalmente son los estados más pobres, y los que van a ver, las mujeres de esos estados son mujeres pobres que van a ver limitado su derecho a terminar un embarazo no deseado. Estas luchas, yo creo que lo que nos demuestra es que estas luchas no se llevan en los tribunales. O sea, hay luchas que no pueden depender de los tribunales. Yo lo aprendí tempranito, en la huelga del 2010, cuando llevaron un interdicto, el Tribunal Supremo terminó diciendo que los estudiantes no tenían derecho a huelga, ¿verdad? Hay cosas que los abogados, las abogadas y les abogades no deben llevar a los tribunales, ¿verdad? Porque entonces, pues tenemos una institución que no deja de ser una institución elitista y representada, o sea, que representa una población particular, que decide los derechos de todas, todos y todes. Entonces, hay cosas que uno pues debería evitar llevar nuevamente a los tribunales. Por ejemplo, en el caso del 693, yo pienso que no puede ser una impugnación constitucional luego de aprobado el proyecto, porque tenemos un tribunal con una mayoría conservadora. Entonces, pues en última instancia te dice que puedes prohibir el aborto o regular el aborto a partir de la semana número 6, que es más o menos cuando las mujeres nos enteramos que estamos embarazadas, ¿verdad? Así que eso es importante también tenerlo claro. Y les abogados que pensamos que nos las sabemos todas, pues tenemos que mirarnos un poco también a ver el ejercicio que hacemos de nuestra profesión. Hay que organizar, o sea, la clave está en organizar, en que sean los movimientos sociales que reivindiquen, ¿verdad?, sus derechos a través de la organización comunitaria, ¿verdad?, de la organización de los trabajadores y de las trabajadoras, la organización de los grupos. Y hay mucha gente haciendo esto hace mucho, mucho tiempo. Tú ahorita dijimos que eres la mamá de Dante, ¿verdad? ¿Tú alguna vez te has cuestionado si tu postura sobre el tema está descarrilado? O sea, ¿alguna vez te has puesto en la posición del que es pro vida o el que piensa que no debe permitirse ningún tipo de aborto, excepto quizás por 2 o 3 excepciones, y te has preguntado, ¿estará esa persona correcta o no? Oh, totalmente. Totalmente. O sea, lo que pasa es que lo que esa persona decida, ¿verdad?, hacer con un embarazo no puede incidir o no puede repercutir en las demás mujeres. O sea, yo tuve a mi hijo porque lo quería tener. O sea, tuve un aborto antes, a los 18 años, quedé embarazada. Tuve un aborto en Argentina, clandestino. Tuve acceso a que me lo hiciera un ginecólogo, amigo de mi padrino, que no es el acceso que tenían la mayor parte de las mujeres en Argentina, muchas mujeres. El índice de mortalidad materno-infantil más alto en Argentina se debe a abortos mal practicados. Digo, ahora ya el aborto es ilegal, pero antes de que fuera, que es legal, antes de que fuera legal. Lo legalizaron hace como 1 o 2 años. Sí. Así que
pues las mujeres no, o sea, practicaban un aborto clandestino, había una hemorragia y no iban a los hospitales porque pues encima de eso te criminalizaban. Así que eso yo lo pude vivir. O sea, cuando yo me enteré que estaba embarazada de antes, yo dije, yo quiero, no era un embarazo planificado, pero yo dije, yo quiero tener este bebé. Y lo escogí, ¿verdad? Así que yo entiendo a la persona que está en contra del aborto. Lo que no entiendo es la imposición, ¿verdad?, de esa creencia que muchas veces viene desde la religión y desde lo moral a otra persona que, pues, por sus circunstancias decide terminar un embarazo. Fíjate que los movimientos pro-choice en ningún momento abogan porque todas las mujeres aborten. O sea, por lo que abogamos es porque la maternidad sea una maternidad deseada, ¿verdad? Una maternidad que se lleva a término porque realmente una quiere, no porque hay una imposición sobre ella. Creo que hay unas corrientes más fringe que como que los sacramentalizan un poco, pero sí, la tendencia en general no es esto es lo mejor del mundo, es simplemente que lo ven como una cuestión de salud pública. Sí. Esa yo creo que es la retórica, y creo que al otro lado de la ecuación, ¿verdad?, que donde estoy yo, hay una fringe que habla de asesinato y que es como cuero suave, y creo que la posición más cercana al centro quizás es como un hiperhumanismo, de que dice en algún momento pasa algo que ya no es, ya tiene una externalidad al cuerpo de la mujer, no obstante que geográficamente está dentro, ¿verdad? Y que hay un tipo de interés general. La potencialidad de la vida de la vida humana, no, hablaba Rowe. El problema de la potencialidad es que primero que la potencialidad es un elemento que no le aplicamos a muchas otras cosas en nuestras vidas, en público o social. Es más, por eso que digo que es como un hiperhumanismo, porque es tú decir, no quiero hablar del potencial, no quiero hablar del valor económico o moral de la criatura, simplemente quiero darle un tipo, y eso claramente viene del judeocristianismo, de que esto tiene valor de por sí y tengo un rol en defenderlo, que es mi crítica. Entonces la defensa también continúa después de que sale del vientre, ¿verdad? Y por eso es que en lugares como Europa, que tienen leyes más restrictivas que en muchas partes de los Estados Unidos, es porque tienen un andamiaje de salud pública mucho más abarcador, ¿verdad? Así que la mamá probablemente se va a enterar que está embarazada mucho antes de las 20 semanas o lo que sea. Pero te hago la pregunta porque yo me hago la pregunta mucho si yo estoy equivocado. Me hago sobre un montón de cosas. Y si tú quieres ostentar un micrófono, una posición pública, tú tienes que vivir en eterna duda. Porque de lo contrario vas a meter las patas tan duro que no vas a poder, que entonces corre el riesgo de perder tu espíritu en el proceso. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo siempre estoy abierta a la posibilidad de estar equivocada. De hecho, lo discutía con Cristian Lebrón los otros días, que le decía, contramano. Jonathan Lebrón. Le decía, contramano, o sea, aquí hay una incapacidad tan grande de decir, metí la pata, voy a remediar, que la gente se va, empieza a resbalar y te vas por allá hasta que te rompiste la cabeza contra la pared por únicamente no considerar la posibilidad de haber estado equivocada y decir, malo mía, metí la pata. Yo meto la pata todos los días y todos los días levanto las manos y digo, diablo, sí, me equivoqué. Porque pienso que es parte de mi crecimiento, ¿no? O sea, y a medida que me voy formando en otras áreas, pues me doy cuenta lo equivocada que estaba en posiciones anteriores, por ejemplo. Así que creo que debemos estar abiertas a pensar que podemos estar equivocados y de darnos cuenta que estamos equivocadas, pues a remediar y a decir, mala mía, me equivoqué. Pero no, o sea, hay algo, ¿verdad? Un componente, no sé, psíquico o del ego que hace que nos sostengamos como lo que vimos y hablábamos ahorita fuera del micrófono en cuanto a las alegaciones de hostigamiento por parte
por parte del PIB, ¿no? O sea, es como que una obstinación en decir, esta es mi posición y estoy bien, sin considerar siquiera la posibilidad de estar equivocado. Yo lo resumo con este meme que se lo tumbé a Gabriela Medina. Para mí es de los mejores memes que he visto en mi vida. Obviamente esto no tiene video, así que no lo puedo enseñar, pero la descripción es como si fuera una escena. Es una escena de la serie Handmaid's Tale. Está la personaje principal en su hábito rojo con el gorro blanco y al frente hay un soldado en fatiga con el casco, una automática, y la está mirando y le dice "We can disagree and still be friends". Bueno, yo sobre ese meme voy a decir que yo con el tiempo me he hecho abolicionista de la policía. Así que con los policías no puedo. Vamos por ese hueco, amiga. ¿Cómo que te has hecho abolicionista? Yo soy abolicionista. Yo estoy convencida de que a la policía y a las cárceles hay que abolirlas. Así que con los policías no puedo ser amiga. Pero contigo, que estás en el otro espectro ideológico, ¿Cómo que abolicionista con la policía? Pero eso es otro episodio, no vamos a terminar nunca. Sí, me he convertido en una activista. ¿Tú no has visto del abolicionismo? Mi última columna es sobre eso. Vamos a coger lo del PIB, pero te quiero hacer este cuento porque nunca lo he hecho públicamente, y así los que escuchan. Yo tenía este plan maestro que nunca pude efectuar, pero iba de camino. Y de hecho probablemente fue por culpa de algunas de tus amistades en las uniones. Yo iba a cerrar todas las cárceles de Puerto Rico. Yo tenía ese propósito y yo iba a decir, en Puerto Rico no va a haber cárceles. Si alguien va preso, lo vamos a enviar a una cárcel que contratemos en otro estado y que se encarguen de eso allá. Pero en Puerto Rico no va a haber más cárceles. Cristian, qué mal. Es que no era un cualquier mal. Mi punto de vista era el siguiente. Las cárceles en Puerto Rico no tienen ninguna... No voy a decir ninguna. El nivel de reincidencia es tan alto. El nivel de rehabilitación es tan bajo. No existe la rehabilitación, pero es porque no atendemos las causas. Atendemos a través de la criminalización los problemas sociales. Y entonces, por lo menos en otros programas que yo veía que estaban a la contratación, que lo usa estados tan liberales como California, pues la atención yo la encontraba que era más humana, daban más educación o programas vocacionales, lo que sea. O sea, yo entendía que era mejor apuesta y fiscalmente iba a ahorrar bastante dinero. Lo que lo paraliza es que las uniones que representaban esos diferentes... a los guardias correccionales. Correcto. Que pienso que no deberían tener unión. Ahí va la segunda cancelación. Me montaron un food truck y a tan grande que activaron en California. California activa la Junta y la Junta me mata el programa piloto que yo voy a utilizar para entonces justificar el resto. Bueno, lo que pasa es que eso tiene muchísimos problemas. Tiene muchísimos. Tiene muchísimos problemas, empezando porque le limitas el derecho a los confinados a recibir la visita de sus familiares. Totalmente, eso es verdad. Eso empezando. Pero fuera de eso, o sea, Pero en un mundo con Zoom, con Teams... hay algún tipo de ventana. No, pero nada sustituye el contacto. No, claro. Menos si estás encerrado. Yo, y de verdad lo digo, o sea, me he vuelto abolicionista con el tiempo porque veo o he podido ver cómo se criminalizan los problemas sociales, ¿no? Y entonces son sectores particulares de la sociedad quienes están encarcelados. Y la verdad es que pienso que si nosotros destinamos los recursos, ¿verdad? Y esto no es mío, obviamente. O sea, aquí lo que estoy diciendo está totalmente influenciado por Mariam Cava, que es una feminista, organizadora, abolicionista negra, que trabajó mucho en Chicago, ahora está en Nueva York de nuevo. Que si destinamos los recursos que le destinamos a la policía y a las cárceles, a los lugares donde deben estar, pues posiblemente no necesitemos cárceles y tengamos mecanismos comunitarios de atender esos problemas sociales. Y fíjate lo que te digo, o sea, esto no significa... Abolish the police. Totalmente. Estás al garete. Tú no me viste en Twitter. No te vi en ese Cada tema. vez que uno... Abolish. Sí. Tú estás crazy. Sí. No. ¿Para qué las policías? Mira, ¿tú viste Entrevías? La sed con José Coronado en Netflix. No creo que la he visto. Estoy viendo Mechanism, el caso de Odebrecht en Netflix. Pues chequéate. Es buenísima de ver. Chequéate Entrevías, que tiene una cita, Ezequiel, que es el policía corrupto, tiene una cita buenísima. Dice,
¿pero por qué estamos aquí? Y le dice, porque la policía siempre está donde no tiene que estar. Totalmente. O sea, la policía lo que se dedica es su diario vivir, a dar tickets, a parar gente en las luces, y los que son investigadores a rogar que les toque un asesinato, a ver si pueden investigar algo. Porque ni la violencia doméstica tiene. Mariana, pero hay crímenes serios. O sea, no tampoco es una cuestión de... O sea, primero, existen psicópatas. Son una población reducida, pero existen. Los peligrosos, one. Existen. Ajá. Entonces, tienes otro asunto de cumplimiento social, de que si tú no tienes algún tipo de ¿cómo era la figura filosófica esta del ojo en el centro de la cárcel? El panóptico. El panóptico. Si no tienes el panóptico, hay gente que no va a cumplir. Así que el policía a cierto punto funciona como el panóptico. Pero tú puedes tener mecanismos... Mira, la policía realmente surge, la historia de la policía. Sin hablar de quién va a abrir los portones de la UPR cuando ustedes se metan y los encadenen. No pueden entrar. La política de no confrontación. Nada, esto es para otro episodio y podemos estar una hora hablando de esto, porque si no, no terminamos, pero bien interesante. Definitivamente. Hablando de lo del PIB, que fue, yo creo que como reconectamos, porque tú sufriste una mini cancelación recientemente con el tema del PIB y las alegaciones de acoso, que ellos dijeron que son acoso laboral, ¿verdad? Dijeron que no son acoso sexual. Bueno, hay de todo. Yo tengo mensajes ahí, screenshots de mujeres diciendo que sí hay acoso sexual. Ok. Haznos el cuento de lo que pasa en las redes. Esto sigue siendo un podcast de que tengo que darle carne roja a los muchachos. Yo siempre digo, ¿verdad? A mí se me dan dos cosas muy bien. Una es la cocina y la otra las controversias. O sea, hay una controversia y yo voy a meter mi nariz, a pesar de que he aprendido que cuando todo el mundo tira piedra, uno no levanta la cabeza a ver qué está pasando porque te van a meter un piedrazo. Pero bueno. Nada, o sea, yo llevaba 2 días viendo estas mujeres jóvenes denunciando hostigamiento en el PIB y que nadie les hacía caso. Así que ese día, pues por la mañana, después de tomar mi café, me pareció como que una buena idea tirar un tweet, como que hay unas acusaciones bien serias en contra del PIB. No me acuerdo textualmente lo que decía. Nada, me vestí, como todos los días, me fui a trabajar. Fui a unas vistas que tenía el municipio de San Juan y cuando salgo de las vistas, pues tenía el teléfono que explotaba. ¿Verdad? Todo el mundo dándole retweet y qué sé yo, como que se había ido medio viral. Y yo, wow, pero nada, pues hay que, ¿verdad? O sea, hay que pedir rendición de cuentas de estas cosas, sobre todo porque pues uno espera que un partido como el PIB pues atienda estos asuntos de manera diferente. Así que entre eso pues van pasando varias cosas. Por un lado, el PIB tarda en expresarse. María Lourdes reconoce que no tenían protocolo de hostigamiento laboral cuando pues, ¿verdad? Como patrono pues debían tener ese protocolo. Ya la ley, el término de los 180 días de las guías del Departamento del Trabajo habían pasado hace tiempo. Y entonces le empiezo a dar seguimiento. Ok. Y le empiezo a dar seguimiento porque me doy cuenta que pues las mujeres dentro de la izquierda pues muchas veces nos sentimos bien solas cuando nos atrevemos, ¿verdad?, a denunciar a estos machos que cuentan con un capital simbólico y político. Simbólico especialmente. Sí, pues sí, simbólico. Y se quedan muy solas, ¿no? Entonces, pues yo sentí que debía acompañarlas. Y de momento, pues empiezo a ver como que comentarios que pensaba que iban dirigidos a mí, pero no me nombraban. Así que yo, mira, picheo. Tengo 20,000 cosas que hacer. Si me pongo a mirar lo que la gente dice de mí, olvídate. Pero de momento, pues sale aquí a la licenciada Iriarte y me taguean. Le agradezco que ahora se preocupe por los partidos políticos y no sé qué. Y un email cortado mío de un grupo en el cual yo participaba, que era el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, donde yo decía algo así como que no hay que cancelar la reunión, el tema de los partidos políticos se puede atender después.
El único nombre que parecía era el mío. Debajo había otra conversación que no las había escrito yo, pero pues que les habían tachado el nombre. Ese grupo del cual yo participaba, que ya no pertenezco, pues tenía una política de confidencialidad sobre las comunicaciones. ¿Por qué? Porque tú quieres que dentro de tu grupo, ¿verdad?, poder discutir cuestiones y llegar a consenso sobre cuestiones en las cuales no todo el mundo está de acuerdo. Y quieres que eso se haga en un espacio de confianza y un espacio seguro sin temer a que eso salga o se reenvíe a otras personas. O a He tenido experiencias con eso. Lo sabemos. Sí. Pues uno piensa que es espacio seguro, ¿verdad? Ahí es que uno mete la pata. Pues entonces, y sí, pero a diferencia del tuyo, esto tenía debajo un disclaimer que decía: si vas a compartir esta información, solicita autorización. Usted fue muy burocrática. Porque ya habíamos tenido una experiencia anterior de alguien que había reenviado un email a un ayudante de una representante, se había formado un reperpero. Así que eso hubo una discusión y vamos, y eso estaba ahí. Entonces, yo lo que hago es contestar eso y decir: wow, o sea, estás usando una comunicación, ¿verdad?, que se suponía que era confidencial o privada o de un grupo donde mujeres nos sentimos seguras para atacarme. Y eso a mí me parece, o sea, no me acuerdo exactamente lo que escribí, y detrás mío viene el Movimiento Amplio, del cual, de nuevo, yo no participo ya, y solicita que quite ese correo electrónico. Y eso parece que apretó un switch en esa persona, y por ahí pues se fue a etiquetarme y a decir, ¿verdad?, que entre de las cosas que, primero, pues que es la abogada laboral argentina. Sí. ¿Sabes que me activó mi argentinidad full? O sea, yo creo que esa semana estuve hablando súper argentino. O sea, me salió la Argentina adentro y quería andar con la bandera argentina así como que... Tu carro solamente tocaba Ciudad de la Furia. No, rapero nuevo, Trueno, que sacó una canción con Nati Peluso que se llama Argentina. O sea, pobre Dante me dice, ya saca ese rap. O sea, entre ese villano antillano, dale. Pues porque que me vino súper, porque, vamos, Bizarrap es argentino. Digo, no quiero que me malinterpreten, no quiero decir que todo lo bueno sale a Argentina, por favor. Eso es muy argentino. Pero entre las cosas que hizo fue pues pedir que reportaran mi cuenta, ¿verdad? Y que reportaran mi cuenta, que yo no sé por qué, porque yo trato de ser bastante, tú sabes, o sea, como que comedida con lo que escribo. Obviamente nunca suspendieron mi cuenta de Twitter y ahí quedé. Pero bueno, me dio un mal sabor tan grande porque, como te decía, yo siempre estoy dispuesta a revisarme y ver qué hice mal, ¿verdad? Y me he tratado de formar en estos últimos tiempos en asuntos de raza, sobre todo, y de ahí viene el abolicionismo. Un poco porque quiero entender cómo es que funcionan estas opresiones sistémicas, ¿no? Así que soy bastante cuidadosa y pienso bastante en cómo me dirijo y en si no estoy a veces, tú sabes, ocupando un lugar que no me corresponde y demás. Así que me acusaran de racista a mí me dolió mucho. En otro momento de mi vida, pues quizá me desmoralizaba. Ya no, o sea, como que lo leí, me impactó y seguí. De hecho, una de las personas, ¿verdad?, viene un tuitero y le dice, mira, yo no le iba a reportar, pero vi que es argentina y esa gente acentuó al garete, así que la voy a respetar. Y entonces yo le contesto, lo que pasa es que en Argentina hablamos castellano. Ja, 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 ja. Porque en Argentina no se dice español, o sea, se dice castellano. Y esta persona, ¿verdad?, o pienso que esta persona viene con otra cuenta y me dice, ¿y qué hablamos en Puerto Rico? Así con un tono de hipervigilancia y de policing, tú sabes, o sea, de ver dónde resbalo para entonces darme. Yo estoy tranquila, yo sé quién soy, sé dónde pongo mi corazón y por qué hago las cosas que hago. O sea, no necesito esa validación, pero es un golpe duro. Pero la persona que te estaba atacando está afiliada al PIB. Está afiliada al PIB. Profundamente. O sea, profundamente. No, de años y años. Ocupó posiciones directivas en el PIB y dirigió secretarías y demás. ¿Qué te dijo eso del...?
de esta situación? Mano, o sea, a mí... Porque creo que tú me la comparaste cuando hablamos con cuando pasan situaciones similares en la academia. Cuando hablábamos afuera. Sí, o sea, aquí se ven las quejas o querellas, ¿verdad? Por hostigamiento, ya sea sexual o laboral. Porque hay algo que hay que decir también, ¿no? O sea, el PIP en su defensa ha querido como que establecer una jerarquía de hostigamientos y todos los hostigamientos son igualmente dañinos. Así que laceran, ¿verdad? La dignidad, pero también la salud emocional de las personas y puede tener repercusiones hasta de salud física también. Así que no hay una jerarquía entre los hostigamientos. Pero esas quejas se atienden o se toman como ataques a la institución, ¿ves? Sobre todo cuando son instituciones de izquierda, ¿verdad? O sea, tú vas a ver de momento que tienes mucha gente que se siente bien cómoda criticando o denunciando situaciones dentro de la derecha, pero que cuando toca a la izquierda, pues entonces hay que mirar las cosas un poquito más profundo. Con detenimiento. Ajá, y hay que dar espacio. Claro, claro. Sí, esto es un asunto interno del partido. Cuando los partidos, si hay algo que es público, son los partidos políticos, vamos. O sea, pero en Puerto Rico por ley. Pues, o sea, y hay cosas que hay que discutirlas y atenderlas. Y yo, aunque no sea militante del PIB o cualquier persona, pues puede exigir, ¿verdad?, procesos transparentes en relación a estos sucesos. Así que yo un poco me sentí, no me extrañó. O sea, yo siempre he pensado que hay bastante xenofobia aquí. La he sentido mucho más de la izquierda que de la derecha. O sea, yo puedo decir que salvo aquel comentario que me pusieron de que me fuera para Argentina, que estoy segura que ese era de derecha, porque esa columna era... Pero yo he sentido mucha xenofobia. Lo que pasa es que es como cualquier tipo de... Vamos, de abuso emocional, que tú estás ahí como que en la rayita y entonces empiezas hasta a dudar porque son... De ahí que viene el término gaslighting, ¿verdad? Ajá, de la película de los 20. Claro. Era los 20. No sí. me acuerdo qué año era, pero era... Pues un poco de eso, ¿verdad? O sea, un poco de gaslighting, que fue lo que pasó ahí, porque cuando tú ves esos tweets que me dedica, pues es una cosa, o sea, es el uso del gaslighting, pero con una, vamos, o sea, con una pericia, mano, que te hiela la piel. Así que yo siempre había sentido xenofobia. Y bueno, o sea, ahí está lo que te decía. Los inmigrantes y las inmigrantes, mientras pues nos quedemos, ¿verdad?, calladitos y no les critiquemos. Cuando criticamos o pedimos cuentas, pues ya nos convertimos como que en enemigos. Y en la academia pues pasa mucho también. Sobre todo cuando se ven a estas figuras, ¿verdad?, como esta persona que fue candidato a alcalde de Aguadilla. ¿Cuántos candidatos a alcalde de Aguadilla? Pues candidato a alcalde de Aguadilla, que hay una inversión política hecha en esa persona para desarrollarlo, y de momento vienen estas mujeres jóvenes a decir, mira, este tipo nos está hostigando. Y ese hostigamiento está motivado por la misoginia, o sea, porque somos mujeres. Entonces, de momento, pues tú ves todo ese andamiaje institucional, en lugar de atender a las personas que denuncian, están dedicados a atacar el daño que se le crea a su inversión, ¿verdad?, que es a la persona a la que tú estás desarrollando. Y eso era lo que te comentaba un poquito de la academia, ¿verdad?, de cómo los complaints o las quejas pues se atienden como si fuesen ataques y entonces pues se tratan de minimizar. Una de las cosas que dicen, por ejemplo, es pues vamos a mediar esto. Oye, esto se arregla tomándose un café. ¿Qué es lo que te molesta? Como si el abuso fuera un asunto de diferencias, ¿verdad? No, el abuso es abuso, no es una diferencia. El que hostiga, hostiga. Así que como tú me llamas a mí a sentarme a tomar un café con la persona que me ha violentado sin atender el asunto formalmente, que fue lo que pasó. ¿Qué le pasó aquí? No sé, ¿me quieres decir algo? Te miro como, te veo con cara de... No, es que uno cae en cuenta, en la academia sí, algunos profesores son... Hay un momento donde tú paras de ser uno más y te convierte en el padrote en el cual todo el mundo está invirtiendo su futuro, y de momento que te salga cojo,
perdiste. Fuerte. Yo entro al tema porque yo tengo contacto con una persona que en efecto recibió mensajes no bienvenidos, que eran altamente sexuales. No era del PIB, pero los mensajes sí venían de un hombre en el PIB. Y yo lo comenté en televisión, ¿verdad? En Nación Z. Y entonces, cuando sale eso en las redes sociales, pues la contestación es: ¿cómo usted le va a creer a este cabrón del chat, verdad? Y yo, papá, te va a explotar en la cara. Y puedo ver... Y cuando vi eso, entendí que es que hay gente que están apostando como si fuera a un caballo de carrera, a un padrote, su deseo, los ahorros de la vida, o sea. Pues lo que encuentro especialmente perverso en esta situación es que ninguno de los caballos en los que estás apostando va a ganar la carrera, papá, si no lo sabías. Y entonces ahí ya estás cruzando una raya de que ya no tienes ni el beneficio de ser maquiavélico. Simplemente estás siendo pendejo. Sí, yo creo que hay también una incapacidad política, ¿verdad? O sea, lo que hablábamos fuera. O sea, como que no estás preparado para manejar esto como si fuese a ganar. No estás para prime time. Es como que no estás preparado, punto. Y entonces los ves que cada vez que hablan se hunden más. Y uno dice, bueno, esto es la revictimización. Si tú quieres un ejemplo de lo que es la revictimización, pues esto que ha pasado, todas las declaraciones, cada vez que alguien habla a nombre del PIB, una de las sobrevivientes tiene que tirar un tweet con un screenshot. No te olvides de... Ajá, aquí está. ¿Verdad? Entonces, pues esos son triggers. O sea, tú estás disparando todo el tiempo ese abuso y no solamente eso, estás viendo cómo se protege a esta persona que alegadamente es empleado del Senado y que se paga con fondos públicos. O sea, vamos, sobre todo cuando tú te planteas como una alternativa hacer las cosas de manera diferente. Entonces, cuando tú te planteas como una alternativa hacer las cosas de manera diferente, tienes que estar dispuesto a mirarte y decir, hermano, la cagué. Vamos a arreglar esto, pedir perdón y hacer lo que tengas que hacer. Y creo que nadie se muere por eso. Sí. Pero preferimos irnos, mira, por ahí para abajo, hasta rompernos la cabeza contra la pared, antes de ni siquiera considerar que se nos fue esa inversión política, ese caballo ya no sirve, vamos a buscar otro. Ahora habría que ver si hay otro caballo. O varios otros caballos, ¿verdad? Y no te viene, y con esto quizás lo quiero mover para el tema del PAC, que estoy loco por discutirlo contigo. No es que quizás el ataque es que te asocian, y déjame explicar la referencia del PAC, como General Counsel o asesora legal general de esta unión, de la SPT, SEIU, etcétera. Tú ayudaste a organizar el Comité de Acción Política que promovió en el 2020 la candidatura de varias personas de Victoria Ciudadana, ¿verdad? Así que estaba, por lo menos que yo recuerde, las pancartas eran para Manuel, para Eva, Rosa, ¿se me queda alguien? No recuerdo. Manuel, Eva, Rosa, Están por todos fucking lados. No, pero es que teníamos candidatos también en los municipios. Ok. Así que Betito. Pero Betito... No, Betitito. Porque Betito es el Papa. Ajá, no, pero por Betito nosotros hicimos campaña también en las elecciones pasadas. ¿Verdad? Okay. Sí. Pues... Sí. O sea, de hecho, fue cuando le ganó a Vega Borges. No lo sabía. Sí, la campaña se llamaba Todas con Betito. Este es el segundo super PAC del sindicato. Ok, entonces, ¿no será que los ataques que te asocian a ti, no con la Unión, sino con Victoria Ciudadana como tal, y quizás hay una rencilla interna de los intramurales que a la izquierda le encanta hacer en Puerto Rico? Pero ellos no están ahora como que con una alianza, Victoria y el PIB. ¿Qué sé yo? No sé. Yo creo que tiene que ver más con xenofobia que con eso, porque, vamos, o sea, a mí no me pueden identificar con Victoria Ciudadana. Yo siempre me he mantenido al margen justamente por mi función, ¿verdad?, dentro del desarrollo y la estructura del Comité de Gastos Independientes. Y porque además de abolicionista soy anarca, así que tampoco creo en los partidos políticos. Ok, moviendo lo del PAC. En mi círculo nos encanta decir que, cuando digo nos encanta decirlo, gritamos en un micrófono en radio, que el PAC del SPT es
la ironía y la hipocresía más grande del mundo, porque se critica el PAC o los donativos en la vieja política, entre comillas, porque eso está de alguna manera u otra atado a la contratación Betitito, ¿cuál es el nombre completo del perdón? Bernardo Márquez, hijo. Exacto, en la Cámara, sí, porque me siento mal entonces de que lo estoy insultando. No por su papá, sino porque es diminutivo y eso fue. Él presenta este proyecto de que hay que desligar los donativos políticos de toda persona que contacte con el gobierno, pero simultáneamente el PAC apoya unas candidaturas que si, por ejemplo, Manuel Natal ganara en San Juan para alcalde, en teoría su relación con la unión no sería adversarial, quizás sería hasta incluso para el beneficio de la unión en el sentido privado, de que hay personas que cobran de la unión, como tú, como el presidente o como sea, y que eso está en esencia haciendo lo mismo, pero poniéndole otra envoltura, y que más allá de eso, siempre uno puede alegar que los contratos gubernamentales de una manera u otra indirectamente financian los donativos, pero en el caso de una unión que el 100% en teoría de su ingreso es de lo que se le cobra a la matrícula, de las cuotas, eso es 100% público, ¿verdad? Entonces tienes una unión pública participando con ese dinero público en una elección. No es dinero público. O sea, nosotros cobramos la cuota... Lo filtras por el empleado. Es del sueldo del empleado, pues se cobra. Y después de Janus, pues eso cambia también, ¿no? O sea, pero aquí no hemos aplicado Janus. No, pero lo que quiero es que quede claro lo de el dinero y la libertad de expresión. Porque luego de Janus ya no hay cargos por servicio. Así que el que está afiliado a la unión está afiliado voluntariamente, ¿verdad? Y eso, pues, es una gran distinción. La unión, igual yo, pues... Dicho de paso, yo no estoy en contra. Yo simplemente te digo el argumento que uno hace de que por qué se critica un lado de la moneda siempre y cuando beneficia a la vieja política, pero cuando para las nuevas todo está bello. No. Por eso es que quiero traerlo, ¿no? O sea, uno juega con unas reglas. Y las reglas son que, ¿verdad? A partir de Citizens United... pues las corporaciones pues pueden gastar ilimitadamente en campañas políticas independientes. Y esas son las reglas. Antes del caso que nosotros llevamos en el Tribunal Federal, pues el Contralor Electoral había aprobado un reglamento que un poco incorporaba un artículo de la Ley 222, que es la Ley de Fiscalización de Campañas Políticas, que hacía casi imposible que las uniones pudiesen usar fondos, ¿verdad?, de su tesoro general para hacer campañas políticas independientes. Eso nosotros lo impugnamos en el Tribunal Federal y pues fue exitoso, y a partir de eso pues la regla cambió y las uniones pueden participar. Así que, aunque en principio, ¿verdad?, o filosóficamente una puede estar en contra del financiamiento privado de las campañas políticas, si las reglas con las que estamos jugando, ¿verdad?, son las que existen ahora, pues es justo que los trabajadores pues también, y las trabajadoras pues también participen y traten de incidir en la política pública, porque definitivamente son quienes van a hacer leyes, ¿verdad? O que te recorten o que te amplíen tus derechos. Y esa es la filosofía que hay detrás de la creación de ese Super PAC, que es una campaña, siempre ha sido, ¿verdad?, una campaña independiente de la cual yo me siento muy orgullosa en términos procesales y de auditoría, porque no hemos tenido ningún señalamiento y las 2 querellas que nos radicaron pues se resolvieron a nuestro favor, que tenían que ver con alegada coordinación. Esa era por el presidente de la Unión, esa era la que alegaba que el presidente de la Unión también está en la junta rectora del partido. Creo que lo que alegaban era un acuerdo, como que un compromiso que habían firmado los candidatos. Sí, para me acuerdo. Que eso, ¿verdad? Cuando uno hace research de las determinaciones de la FED, pues justamente hay una disposición que establece que eso no implica coordinación. Yo te dije, yo soy una nerd, así que yo me tiraba todo aquello al cuerpo. Es un tema que me gusta mucho, que me parece bien interesante.
Es una pena que sea cada 4 años nada más, porque es un campo bien interesante el Por derecho. ahora. Bueno, pues veremos. Pero así que básicamente es lo que hay detrás, ¿no? De que los trabajadores y las trabajadoras pues traten de incidir y de que se escojan candidatos y candidatas que sean cónsonos con su filosofía, como hacen los empresarios, ¿me entiendes? O como hacen... Y esto quizás es nuevo para nosotros, pero es algo que en Estados Unidos claro, sí. se corre de manera normal. Así que las corporaciones financian al GOP y las uniones pues le hacen campaña al Partido Demócrata. Y no hay, ¿verdad? Mientras esas sean las reglas de juego, pues con lo que hay que jugar. ¿Y otras uniones hacen lo mismo acá? Porque nunca he visto una como esa. Nosotros fuimos la única y vi de Liuna. Liuna, sí. Liuna vi que Liuna tuvo... Pero Liuna es de Nueva Jersey. Liuna hizo como unos gastos independientes que los reportó como independientes. Sí, y creo que ellos registraron en el FEC directamente. Sí. Algo así como hizo Salvemos Puerto Rico, que registró en el FEC. ¿Cuál era Salvemos Puerto Rico? Salvemos Puerto Rico es el que estuvo en la prensa hace par de semanas. ¿Esa es la de este muchacho, la de Fuentes? Sí. Ok. Sí, bueno, pero registraron mal y por ahí se fueron a burla. Pero entonces en el término más... en el argumento de que what's sauce for the goose is sauce for the gander. O sea, no hay un conflicto con que Bernardo esté diciendo que si contratas con el gobierno no puedes entonces hacer algún tipo de donativo político a la misma vez que la unión que tiene un contrato indirecto con el gobierno porque lo tiene a través de la matrícula está haciendo eso. Bueno, realmente el contrato es con los trabajadores, ¿no? Y de hecho... Te lo digo porque lo tuve que argumentar en el tribunal cuando me trataron de... Pero el acuerdo es con el patrono. El convenio, perdón. Sí, el convenio es con el patrono, pero quien paga la cuota no es el patrono. Quien paga la cuota es el trabajador. Y ahora es voluntaria. Pero entiendo lo que dices. De hecho, o sea, a nivel federal pues existe una limitación de que los contratistas federales no pueden. O sea, es una aportación que está prohibida, que es diferente a lo que tenemos aquí en la ley 222. Yo creo que eso sí sería una buena enmienda, ¿verdad? En términos de aportaciones directas. Pero recuerda que esto no son aportaciones directas. O sea, y hay que hacer esa distinción. El contratista es el que le da, mira, aquí tienes 2,000 pesitos directos a tu campaña. Las corporaciones y los sindicatos no pueden hacer eso. Eso es un donativo prohibido. Uh-huh. Así que son campañas indirectas. Y tú corres tu campaña, ¿verdad? Y esperas que ese candidato electo, pues sus políticas sean a favor de los trabajadores. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros le hicimos campaña a Betito Márquez. Toda baja. ¿Toda baja o toda alta? Yo siempre estoy... Toda baja. Toda baja. ¿Está sindicalizado? No. Nosotros le hicimos campaña. Cuando le ganó a Vega Borges, que pensábamos, ¿verdad? Pero que era inamovible. ¿Tienen bona fide con ese? No. Nada. Entonces, pues es como todo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la relación con Miguel Romero? ¿Cómo es? De incidir. Curiosidad mía. No estamos matándonos, pero es como ese silencio incómodo. Están como las paralelas. Te voy a decir, más o menos, te voy a decir mi experiencia como abogada. A mí, como abogada de los trabajadores, me ha ido mejor con Miguel Romero que con Carmen Yulín. ¿De verdad? Sí. Bueno, la gente no sabe que Carmen Yulín antes corría recursos humanos. Y recursos humanos. Sí, yo lo sabía. Y no tiene nada que ver con recursos ni con humanos. Votaba a la gente de que la gente la mirara así, ¡pum!, votado. O sea, todos los casos que yo estoy viendo son casos de verdad. Ahora, lo único que tengo, o sea, por lo cual disciplinan es por abandono de empleo y cosas, tú sabes que, de hecho, todos los que he visto es abandono de empleo. Pero sin duda estamos esperando que se siente a negociar, así que si Miguel escucha este programa, pues... no creo que él lo escuche, pero su gente. Bueno, pues si su gente lo escucha, pues estamos esperando negociar nuestro nuevo convenio colectivo a favor de los trabajadores y las trabajadoras de San Juan. Suerte con esa. Y les trabajadores. Y les trabajadores. Pues, si lo negocian, por favor, ponles trabajadores. Por supuesto. Me lo voy a gozar. Por supuesto. Voy a poner personas trabajadoras. Hablando y con esto yo creo que podemos cerrar el episodio, ¿no? O sea, pero con este tema.
este asunto de los pronombres y el uso de las letras y el lenguaje inclusivo y eso, la izquierda en Puerto Rico se ha convertido en eso, en el performance versus, o sea, la izquierda dura, vieja, que antes había que era obsesionada con temas económicos, con temas de ley, orden, ese tipo de cosas. Machista. ¿Cómo? Machista también. Vigorosa, yo diría. Muy católica. Y blanca. ¿Se ha quedado ahora en pronombre y eso a la izquierda? Pues yo no sé. Yo lo que te voy a decir en términos de los pronombres es que el lenguaje, así como te dije que era abolicionista, anarca, y en cuanto al lenguaje, pienso que el lenguaje es político, ¿verdad? Que lo que no se nombra no existe. Así que a mí no me cuesta nada reconocer a un otro, a una otra, o a un otro que se... O sea, reconocerle su identidad como realmente se sienta incluido, incluida, o sea, en ese espacio, ¿verdad? Reconocer que existes, que estás ahí y que eres sujeto de derecho. Así que pienso que no nos cuesta nada. O sea, si a ti te gusta que te digan sobri, ¿por qué yo te voy a decir sobrino? O si, a eso voy, si a ti tu identidad, ¿verdad? Y el otro día leía en Twitter un chico trans que dice, mira, voy a comprar y la persona que me atiende se asegura de, o sea, mi gender, o sea, de decirme el género incorrecto una y otra vez. Entonces me dice chica y yo le digo chico, pues está en proceso en transición, y me vuelve y me dice chica y yo le digo chico. Y cuando le doy mi tarjeta, mira el nombre para ver, o sea, esa resistencia, ¿verdad? A poder reconocer a una persona diversa y poderle reconocer su existencia, y si el pronombre con el que se identifica es ella, o sea, a mí no me cuesta nada. Es más, y la otra persona gana porque se siente reconocido o incluido en un espacio. Así que pienso que el lenguaje es político, o sea, configura relaciones de poder y se va modificando con el tiempo. O sea, por ejemplo, Dante, que yo lo he criado dentro del lenguaje inclusivo y demás, él habla mucho en inglés también, ¿para qué? O sea, eso es bien de aquí. Dante habla muchísimo en inglés, pero un poco también porque encuentra neutralidad en el idioma inglés, ¿no? Y él habla inclusivo porque se crió en eso, entonces para él y para su generación es algo completamente normal. Pues son las generaciones más viejitas que un poco encuentran resistencia en reconocer una individualidad a otra persona que tú tienes enfrente y que tú piensas que debería ser tal cosa cuando la otra persona dice, pues, esto soy yo. Yo a lo que me refiero, entiendo lo que tú dices y a mí personalmente lo de los pronombres, eso me parece pendejísimo en términos de obsesionarte con el tema de la derecha cuando se obsesiona de que no, que mira... Que la Real Academia, que esto, que lo otro. Yo soy católico y yo creo firmemente que cuando uno está ante Dios en el juicio, Él no te va a decir nombre por pronombre, te va a decir tú. Tú hiciste, tú no hiciste, tú... Es personal. Esa cuestión de que no creo que tiene trascendencia más allá de lo que tú sientes y lo que en general la sociedad está dispuesto a modificar para incluir en la medida que el lenguaje establece jerarquía y establece normativas de pensamiento. Pero a lo que me refería más es porque por ejemplo en la derecha nueva, y hay un artículo bastante interesante de Ryan Grim en el Intercept, que habla de que los grupos de izquierda se han caído, por lo menos en Estados Unidos, no aquí en Puerto Rico, pero se han caído en peleas intramurales en asuntos de pronombre, en asuntos le dicen el call-out culture, ¿verdad? Y entonces no están siendo efectivos políticamente. Y ese es el punto entero de su artículo, que dice, la izquierda en Washington ha perdido la capacidad de hacer efectivo en sustancia de derecho, o sea, de ley, de proyectos, de financiamiento, porque se han quedado mirándose hacia adentro. Y entonces yo te puedo decir que la nueva derecha, lo que se está empezando a llamar la nueva derecha, se ha levantado de la fantasía libertaria en la que estuvo involucrada por unas cuantas décadas, por lo menos 2, y dice, espera, y se ha apropiado
del análisis de la izquierda vieja, de estructuras de poder, de dinámica económica, de élite versus libertad, todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? La definición de lo que es la libertad. Y está transformando eso en una agenda. Y la posición que muchas, por lo menos yo, que tengo más relación con más, es izquierda más vieja, las relaciones que yo tengo, no es mucho la nueva, dicen, nos van a pasar la planadora, porque tienen la convicción y la energía de un pensamiento nuevo. Nos han pasado la planadora todos estos años justamente por eso mismo. Pero no existe un tipo de hegemonía cultural, por lo menos en el sentido de que sí, social y económicamente, hay más el neoliberalismo es lo que impera. Pero en términos de la cultura, la izquierda tiene un gran nivel de poder, por lo menos en discursivo. En el periódico tú lees los artículos y hay un corte en la parte de negocio. Eso no es izquierda. O sea, eso es o sea, lo que pasa es que creo también que hemos como que un poco diluido todo este asunto de la izquierda y la derecha y que todo se mezcla para luego ser nada. Y vinculamos, ¿verdad? Quizá la ampliación de los derechos liberales. Los vinculamos a la izquierda. Y realmente, pues eso es liberalismo político, ¿no? En términos de no económico, sino político. Pensar un poco, qué sé yo, en Rawls y en su visión de cómo opera la sociedad. Entonces, a esta amplitud de derechos, pues rápidamente le decimos izquierda. Y realmente, pues tú puedes tener una derecha económica, ¿verdad? Súper conservadora, pero que está dispuesta a conceder, ¿verdad? O a reconocer ciertas libertades en términos de sociales, de las comunidades LGBTQI. Yo nunca había visto un grupo de estadistas LGBTQI marchando como grupo, ¿verdad? Pero sí estaban los otros días. Por eso, pero esta es la primera vez que yo los veo. Por ejemplo, todos chicos jóvenes, sí conozco gente estadista de la comunidad que iba, pero como grupo per se, creo que esta es la primera vez que les veo, que me parece, tú sabes, extraordinario también, que un poco aquí lo que hemos hecho es vincular la derecha a la izquierda a las posiciones de estatus cuando no tiene nada que ver, sí. Es un gran error conceptual y que nos retrasa en esa discusión. Tú puedes ser de izquierda y puedes ser estadista, como estuvieron en los 80, 90 los estadistas radicales aquí en Puerto Rico. Alameda, ¿verdad? Era ese grupo. Ajá, y creo que Carlos Paún también. Exacto, y tú sabes, o sea, había quienes planteaban eso. O sea, ¿qué pasaría si mañana gana Bernie Sanders las elecciones y nos movemos hacia la izquierda en Estados Unidos? Pues, ¿qué pasaría, verdad, con la cuestión de la independencia y la estadidad? Yo no sé cómo influiría eso también, ¿no? Así que pienso que esos derechos liberales que son específicos para ciertos grupos, pues dejan muchos otros grupos fuera en situaciones de vulnerabilidad. Y pienso en las mujeres negras, en las mujeres latinas en Estados Unidos, ¿verdad? En las comunidades que, además de ser parte de la comunidad LGBTQI, pues también tienen económicamente precarias, ¿verdad? O sea, hay un montón de otras poblaciones que quedan fuera de ese discurso. Y la derecha siempre ha sido muy efectiva en cooptar los discursos de la izquierda, que un poco eso es lo que habla Ernesto Laclau, ¿verdad? O sea, hegemonía y estrategia socialista. O sea, nosotros, a ver, cómo establecemos un discurso que pueda ser hegemónico, y nunca hemos sido así, nunca hemos sido igual de efectivos que la izquierda, porque tú tienes un montón de gente pobre dispuesta a defender que no le pongas impuestos a los ricos. O sea, yo lo veo
La otra vez yo tiré un tweet que también se hizo medio viral sobre como, no sé, era del capitalismo o algo así, que decía, pues, no me acuerdo qué era lo que... Al que tenía que ver con Colombia, ya ni me acuerdo lo que digo. Y tenía un montón de gente que entonces yo entraba y miraba los profiles y decía, bueno, pues este pertenece al 1% más rico. Y cuando miraba, pues nada que ver, pero dispuestos a decirme e insultarme y de comunista tú sabes, o sea... Y es como que, wow, o sea, mano, en serio. Pero bueno, han sido efectivos en hegemonizar sus valores. ¿Por qué? Porque el pobre pretende o tiene la aspiración de en algún momento poder llegar ahí. Y eso es lo que ha hecho, ¿verdad?, que nos mantengamos en el sistema que tenemos, en el sistema capitalista por tantos años. Pero la derecha ascendiente es menos libertaria en ese tema. Es menos liberal económicamente hablando. Y esa es la parte a lo que me refería, ¿verdad? ¿Menos liberal o menos o libertaria? O sea, estoy hablando liberal en el sentido clásico. Y libertario en el sentido de están los liberales y los libertarios son los que se tomaron... Sí. O sea, bueno, es la anarquía de la derecha. Exacto. Que tenemos a Milei, por ejemplo, en Argentina. No sé si los viste. Ese es Milei. Javier Milei. Javier Milei. Milei, o sea, sí, Milei. Bueno, pues, y tiene un éxito. Pero, por ejemplo, tú lees a un Agustín Laje, argentino también. Agustín no es liberal. No, por supuesto que no lo es. En el sentido económico. No, es conservador. Y entonces la nueva derecha es más conservadora incluso en eso, que dice, sí, quizás debemos pegarle 2 o 3 impuestos a unos cuantos para que se pongan en su sitio, ¿verdad? Ese es una visión más su preocupación con estructuras de poder ya no es en que el gobierno nos puede tumbar demasiado, es más en el sentido de que hay que usar el poder para XY metas conservadoras o lo que sea, pero no tiene esa misma obsesión del fusionismo de Buckley, de que tenemos que hacer esta alianza entre los libertarios, los evangélicos y whatever, y entonces todos nos vamos a juntar y tumbamos a la izquierda. Pero un poco es también el gatopardismo, ¿no? O sea, cambiarlo todo para que... ¿Cómo es eso? El gatopardismo. Eso es como el gato... El Gato Pardo, una película italiana buenísima, cuando puedas ver, es un clásico. Y de ahí sale el gatopardismo, o sea, como políticamente hablando, ¿verdad? Cambiarlo todo para que nada cambie. Y un poco ese es el asunto de esa nueva derecha. Un poco, o sea, cambiarlo todo para que nada cambie. Cambia la superficie, pero realmente pues seguimos dentro del mismo sistema económico y político. Así que, nada, es algo que vale la pena mirar y reflexionar y seguir analizando. Vamos a seguir analizando y el próximo episodio te prometo que podemos pelear más sobre tu abolicionismo anarquista. Anarca. Feminista, abolicionista. Pero ojo, abolicionista de las cárceles y de la policía, no de la prostitución y de la pornografía. O sea, no, ahí no estoy. O sea, del trabajo sexual, perdón, me corrijo. A veces puedo ser políticamente incorrecta. Coño, pero yo venía preparada a entrarme a palos contigo y... Lo siento, estoy en mi periodo de sobriedad, pero te prometo que cuando hablemos de la abolición, vamos a necesitar ahí. Pero ahí no va a haber champán, va a ser whisky duro. O sea, no puedo... Japonés. Hibiki. ¿Japonés? Ok, te prometo un japonés bastante bueno. Mariana, ¿qué clase, por si aquí no escucho varias personas que son universitarios, qué clase tú estás dando en la UPR? Bueno, pues doy teoría del derecho, doy derecho y género, doy teorías y metodologías feministas, teorías políticas feministas, un seminario de derecho de problemas actuales del derecho constitucional de Estados Unidos. Y el próximo semestre, debido a los recortes, ¿verdad?, que ha sufrido la Universidad de Puerto Rico, pues no voy a estar dando cursos, es la primera vez a partir del 2015. Y estaba súper entusiasmada porque me tocaba el seminario de derecho, problemas actuales del derecho constitucional de Estados Unidos. Iba a tocar el abolicionismo, el derecho a la intimidad, ¿verdad? Así que, pues nada, pero veremos, a ver. Igual me hacía falta un poco el descanso, la UP puede ser bastante agotadora. Sí, definitivamente. Pues gracias, Mariana, y fue un placer, de verdad. Me reí bastante. Gracias a vos por la invitación. Siempre.
Para todos los que nos están escuchando, esto ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, les pido que compartan el episodio, que lo pongan en sus redes sociales, que a la gente que le caigan bien o les caigan mal le envían el enlace. Y también les pido que entren a su plataforma favorita de podcast, sea Spotify, Apple Podcast, Teacher, la que sea. Se suscriban, dejen un review positivo, 5 estrellas. Si van a decir algo negativo, se lo pueden quedar. A nadie le interesa cuán mierda es su vida. Como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por el arte. Nos vemos en la próxima.